A su esposa, y él nos va a compartir, nos va a dar un reporte así fugaz de unos minutitos y luego nos va a compartir la palabra de Dios. ¿Ok? Adelante, pastor. Bien, buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Hemos estado muy contentos de estar aquí desde el día de ayer. Pastor ya presentó a mi familia, ¿verdad? Está mi esposa, Elizabeth, están los niños. Nahum, que tiene 6 años, y Naín tiene 5 años. Parecen gemelos. El trabajo va a ser, dijo el hermano, ¿verdad?, saber identificarlos, saber quién es quién, ¿verdad? Entonces, Nahum y Naín están con nosotros. Estamos desde ayer con el pastor hermano Darío y su esposa, ¿verdad? Y hermanos, bien contentos de poder participar con ustedes en estos días y sobre todo muy agradecidos, y Dios lo sabe. Tanto con el pastor Samuel, con su esposa, su familia, y con ustedes también como iglesia. Realmente, hermanos, el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer, estamos ahí en el poblado de Higuerón, del municipio de Jojutla, en Morelos. Ha sido una labor muy bonita, no fácil, pero muy bonita, en el sentido de que hemos podido compartir de la palabra del Señor con personas que tenían una intención, ¿verdad?, pero no realmente una convicción, y que han encontrado una conversión solamente en Cristo Jesús como Salvador, una vida eterna, una vida real, una vida genuina. Y bueno, hemos visto, ¿verdad?, a familias entregarse, a familias conocer de la palabra del Señor. Hemos visto todo empezó, hermanos, con un club infantil, con un club de niños. Cuando llegamos a aquel lugar, se inició, ¿verdad?, con una clase para niños, en donde en un hogar, ¿verdad?, les compartíamos, pero al mismo tiempo llegaban los papás. Entonces eso nos hizo querer empezar también unos servicios y culto con los papás de los niños, y realmente vimos una respuesta muy favorable, porque los papás asistían al mismo tiempo que los niños eran discipulados. Empezamos a tener los cultos los domingos por las tardes, y eran fieles, ¿verdad? Asistían. Entonces vimos la necesidad de poder empezar una obra ya oficialmente, ¿verdad? Una obra en formación, y desde entonces y hasta este momento se ha podido mantener, ¿verdad? Y la meta y el propósito es que el Señor establezca una iglesia bautista con sana doctrina que pueda cumplir con el propósito de la iglesia, ¿verdad? El propósito de edificar creyentes, con el propósito de compartir la palabra, con el propósito de extender el evangelio también a otras personas. Oramos para que así sea, y esperamos, ¿verdad?, confiando en el Señor, que Él va a cumplir su promesa. Hermanos, ustedes han sido parte han orado por nosotros. Hemos sentido muy bonito poder ver esos pósters que tienen, ¿verdad?, de oración por los misioneros, tanto en los hogares como aquí. Enseguida que llegué pude ver el póster que está por ahí, ¿verdad? Y se ve el trabajo misionero que están haciendo como iglesia. Y sin duda que cuando honramos al Señor obedeciendo al mandato que Él nos da, el Señor da bendición, y yo sé que lo está haciendo, hermanos. Así que no se cansen. Y hoy tengo un mensaje particularmente especial para eso, ¿verdad? Y estoy contento de poder ver una iglesia que ama misiones y que está dispuesta a seguir haciendo la obra misionera, y yo creo que así es. ¿Amén, hermanos? Entonces, hoy lo que están haciendo es algo bien bonito, la cena, ¿cómo se dice? Internacional, ¿verdad? La cena internacional, donde no hay tacos, pero hay otras comidas muy ricas, muy buenas, ¿verdad? Lo que decía el pastor de los jumiles, en Morelos también hay jumiles. Y es la única comida que hasta el momento no hemos podido participar, ¿verdad? Hemos estado ahí ya en el momento de querer hacerlo, pero realmente así es. Ponen un palito, así lo hacen ahí, dentro de una bolsa con jumiles, son unos bichitos, y los jumiles se van subiendo en el palito, todos, y ya nada más, así bien deliciosamente se lo comen, ¿verdad? Ellos, los morelenses también. Y bueno, ellos lo disfrutan, realmente yo creo que está muy rico, y tendríamos que hacerlo algún día, ¿verdad? Como misioneros tenemos que hacerlo. Nos estamos todavía animando, estamos agarrando valor para hacerlo, pero tendremos que hacerlo.
Estábamos pensando, si hubiéramos traído un platillo típico de Morelos, sería el pozole. Un platillo típico de Morelos muy, muy rico, ¿verdad? Ahora lo digo así, muy, muy rico. Es un pozole blanco acompañado con huevo duro, con chicharrón, con aguacate. ¿Queso también? No, en Morelos no, yo creo que en Guerrero sí. A lo mejor, no sé, ¿verdad? Pero, ¿qué más? ¿Es todo lo que lleva? Ah, también el tamal de sesos, también, ¿verdad? Eso ya es para el que quiera. Es un tamal de aluminio, exactamente. Se llama tamal por el doblado de aluminio, pero son sesos, ¿verdad? Y se acompaña. Y es muy rico, todo es muy rico. Entonces, no pudimos hacerlo, pero en una ocasión que ustedes vayan, los vamos a invitar, hermanos. Ese pozole morelense. Hermanos, por favor, vámonos a la Biblia, ahí a primera a los Corintios. Capítulo número 15, por favor, hermanos. Primera a los Corintios, capítulo número 15. Y voy a pedirles, hermanos, que amablemente me ayuden a leer juntos el versículo 58. Repito, es primera a los Corintios, capítulo número 15 y versículo 58. ¿Están ahí, hermanos? Primera a los Corintios 15, 58. Y les pido que juntos y en voz fuerte leamos este versículo. La palabra de Dios dice, hermanos: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Permítanme ahora leerlo y usted seguirme, por favor, ahí con su vista. Dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En este día, hermanos, en donde se está iniciando este tema de la conferencia misionera, nos hace recordar que como iglesia el Señor nos ha llamado a cumplir con 3 funciones específicas que están aquí. Yo llegando puse atención a todo, hermanos, y digo, qué bendición es poder ver una iglesia que tiene una base fundamentada en la Biblia y que está buscando cumplir ese llamado que Dios nos ha dado, esforzándonos a tener que hacerlo y ser obedientes a la palabra de Dios. Y es que el Señor, hermanos, nos ha llamado a cumplir con compartir la palabra a toda criatura, ¿no es cierto? Y el Señor, antes de ascender al cielo, en sus últimos días, ¿verdad?, con sus discípulos, Él también dejó esta gran comisión, la cual encontramos en los evangelios y también en el libro de los Hechos, donde Él les llamó a sus discípulos a recordar la necesidad, hermanos, y la importancia de llevar el evangelio a toda criatura. Y la iglesia, hermanos, es llamada a compartir y extender el evangelio, a edificar a los cristianos y también a alabar a nuestro Dios. Y comprendiendo, hermanos, este principal llamado que tenemos, para mí uno de los versículos que además de llamarnos a compartir la palabra, pero también cumplir con misiones, es aquel que está en Hechos 1:8 y que muy seguramente ustedes lo conocen. Aquel que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice: y me seréis testigos, ¿en dónde? Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el Señor no se quedó con nada. Él nos ordenó cumplir con esta comisión a toda criatura. En Judea, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y si nos pidió que lo hiciéramos, es porque Él sabe que podemos y debemos hacerlo. Amén, hermanos. Hasta lo último de la tierra. Y esa es una comisión dada a los cristianos. Es una comisión dada a los discípulos, aquellos que aman a Cristo como su Salvador, aquellos que han entendido el valor de la salvación tan grande que Él nos ha dado, porque murió en la cruz en lugar de nosotros,
porque pagó en lugar de nosotros. Porque Él murió literalmente, hermanos, fue sepultado y la Biblia dice que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, cumpliendo así la profecía dada muchos años antes. Pero todo esto lo hizo, hermanos, para poder ofrecernos a la humanidad la oportunidad de encontrar una vida eterna que solamente hay en Cristo Jesús. Porque Él pagó por nosotros. Y ahora los que hemos entendido, hermanos, el valor de la salvación, porque Él nos la ha otorgado, ahora entendemos que lo mejor que podemos hacer es compartirlo con todas las personas. Amén, hermanos. Por eso el Señor dejó esta gran comisión. Y yo hoy quiero tomar este versículo en Corintios 15:58. Vamos a volver a leerlo, hermanos. Dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor. Hermanos, yo puedo en este versículo compartirles muchas cosas, ¿verdad? Que han sido para mí de mucha bendición como siervo de Dios, como pastor y como responsable de dirigir una iglesia que necesita compartir la palabra a toda criatura. Pero algo que tiene, hermanos, mi mente y mi corazón es que dice Pablo con mucho amor a los corintios, diciéndoles, así que hermanos míos amados, y les hace un llamado a una orden que debemos tener toda la iglesia, y es a estar firmes y constantes. Y hoy, hermanos, quiero hablarles de una iglesia firme y constante en la labor misionera. ¿Me explico? Una iglesia firme y constante en la labor misionera. Y es que pensando, hermanos, en que la iglesia es la institución que el Señor fundó para el crecimiento y el desarrollo espiritual de los cristianos y para proclamar el evangelio de salvación, es importante que nosotros mismos conozcamos estos aspectos importantes de ser esa iglesia que logre cumplir los propósitos de Dios. Y hermanos, cuando estudiamos la carta a los Corintios, podemos recordar, si es que lo sabemos, ¿verdad? Que Pablo amaba mucho a esta iglesia porque él tuvo parte en la fundación de esta iglesia. Pero tenía tanto dolor, hermanos, al saber que esta iglesia tenía muchas dificultades espirituales. Tenía muchas dificultades, ¿verdad? Tanto que él escuchaba de varias cuestiones que hacía que la obra tuviera esas luchas para poder progresar y avanzar. Así que con mucho dolor, pero también con mucho amor, Pablo escribe esta carta como una exhortación para toda la iglesia de los Corintios. La ciudad de Corinto, hermanos, era una de las ciudades más importantes de toda Grecia. Era una ciudad, hermanos, que prosperaba por ser una de las principales ciudades de comercio. Tenía muchos habitantes y era una ciudad muy reconocida como una de las ciudades de mayor idolatría y práctica de pecados carnales. Por lo que podemos saber, hermanos, que el labor de los cristianos en la iglesia de Corinto era muy grande, sabiendo que estaban en una ciudad donde necesitaban mucho de la gracia de Dios. ¿Me explico? Había mucha necesidad espiritual. Había mucha idolatría. Había una práctica abierta de pecado. Incluso, hermanos, en cuanto a la idolatría, tenían a una de las diosas, ¿verdad? La diosa del amor, ¿verdad? Que hacía que ellos tomaran para mal el concepto del amor, convirtiéndolo a la sexualidad. Y todo esto estaba afectando también, hermanos, a los cristianos en la iglesia de Corinto. La iglesia en Corinto, hermanos, fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero, según lo leemos en Hechos 18:1. No vamos a ir, pero ahí sabemos que Pablo estuvo en su segundo viaje misionero y su ministerio comenzó, hermanos, en una sinagoga en donde era apoyado por dos creyentes judíos, Aquila y Priscila. Poco después, hermanos, Silas y Timoteo se unieron a este equipo de trabajo y antes de salir de Corinto se convirtió una persona llamado Crispo, principal de la sinagoga y su familia, y es como la iglesia quedó establecida.
Tiempo después, hermanos, Pablo escribe esta carta para instruir a la iglesia en temas específicos y asuntos importantes que al final ayudarían a la iglesia en general para el buen funcionamiento y el sano desarrollo. Y podemos encontrar en toda la carta, hermanos, estos asuntos específicos que Pablo quería tratar con la iglesia para poder arreglar pensamientos que estaban teniendo cercano a la corriente que había en la ciudad de Corinto. Y lo trató muy bien. Y lo hizo, hermanos, específicamente. Y lo hizo con amor, pero también lo hizo con autoridad, ordenando y mandando a vivir en santidad para poder lograr el propósito de Dios de extenderse como iglesia y llevar el evangelio a toda criatura. Pero para que una iglesia, hermanos, crezca, para que una iglesia pueda progresar, para que pueda cumplir, para que pueda lograr el propósito, tenemos que entender que la iglesia necesita ser firme y constante. ¿Me explico? Firme y constantes. Así que en este versículo, hermanos, una primera exhortación que Pablo da es hacer una iglesia firmes. Amén. Generalmente, hermanos, relacionamos esta palabra a la indicación que reciben los soldados de mantener una postura fuerte y recta, ¿no es cierto? En definición, hermanos, la palabra firme es el adjetivo de algo estable, de algo seguro y de algo consistente. Por lo que podemos decir, hermanos, por lo que podemos saber que Dios ordena por medio de Pablo a que la iglesia sea fuerte. Una iglesia fuerte por medio de la seguridad que debe haber en cada uno de los miembros de esa iglesia. Una seguridad, una convicción en la enseñanza, en la doctrina, en la práctica, en la responsabilidad que debemos de tener hacia los deberes espirituales. Dijo alguien, hermanos, el cristiano que está seguro de lo que cree es el cristiano que vive seguro de lo que es. Pero si un cristiano no está seguro de lo que cree, tampoco estará seguro de lo que es. Por tanto, hermanos, una iglesia, para poder estar firme, necesita estar segura de las principales doctrinas para poder así enseñarlas y transmitirlas a otras personas. Quisiera que vayamos ahí en el capítulo 15, versículos del 1 al 4, por favor, hermanos. Corintios 15, del versículo 1 al 4. Hay una cosa, hermanos, en lo cual debemos de estar bien seguros, y es de la muerte de Jesucristo. Capítulo 15, versículo 1 al 4. Vamos a leerlo. Yo voy a leer el 1, ustedes el 2, yo el 3 y ustedes el 4. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Nuevamente voy a leer el versículo 3, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo, ¿qué cosa, hermanos? Murió por nuestros pecados conforme a las... Hermanos, todo creyente debe de estar seguro de la muerte de Cristo. Debe de estar firme en la enseñanza y en la convicción de saber que Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, el Hijo de Dios y Dios mismo, murió por amor a nosotros. Es esencial, hermanos, estar firmes en esta verdad doctrinal, pues ello confirma el amor que Dios tiene por los pecadores y el propósito de salvarlos y llevarlos con Dios. Tal vez muchos también recuerdan lo que dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra, ¿qué cosa, hermanos? Su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Un cristiano que está convencido de que Cristo murió por él, es aquel que está convencido que Dios le amó tanto y le ama como nunca le ha amado. Tenemos que estar seguros, hermanos, que Cristo nos ama y que su amor fue a tal grado que murió por nosotros. Y todo cristiano debe de estar firme en esta enseñanza doctrinal. Cristo Jesús murió por amor
a los pecadores. Tenemos que estar firmes, hermanos, también en la enseñanza de que Él fue sepultado y que Él resucitó al tercer día conforme a las... Así como es esencial que estemos seguros de la muerte de Cristo, también tenemos que estar convencidos y firmes en la enseñanza de que Él fue sepultado y que Él resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto, hermanos, confirma el efecto del nuevo nacimiento que tenemos cuando creemos en Él. Vamos a buscar primera de Pedro 1:3 sin perder esta cita, hermanos, sin perder Romanos. Primera de Pedro, 1:3. La sepultura y la resurrección, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo en la enseñanza doctrinal confirma el efecto del nuevo nacimiento. Vamos a leerlo. La palabra de Dios dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. ¿Lo ven, hermanos? Él nos hizo renacer. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Una iglesia firme es aquella que está segura de la enseñanza de la muerte de Cristo, de la sepultura de Cristo y de la resurrección de Cristo. Pero también, hermanos, es una iglesia que está segura de tener un evangelio verídico, un evangelio eficaz y un evangelio trascendental. Volvemos a Romanos, por favor, hermanos. Perdón, primero a los Corintios. ¿Dónde estábamos? Capítulo 15. Versículos 12 al 14, hermanos. Capítulo 15, versículos 12 al 14. Mire con cuánta seguridad hablaba Pablo del evangelio que él predicaba. Pues él era apóstol de Jesucristo, hermanos, pero además era un hombre que estaba seguro que el evangelio que él enseñaba, el evangelio que él predicaba, era un evangelio verídico, real, un evangelio eficaz, un evangelio trascendental. Tanto así, hermanos, que en Romanos lo dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Él estaba seguro y convencido del evangelio que había creído y del evangelio que estaba predicando. Y lo dice aquí también en Corintios 15, versículos 12 al 14. Dice: porque si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Pero entendemos, hermanos, que Pablo está usando esta analogía para darnos a entender que el evangelio que estamos predicando es un evangelio real, es un evangelio eficaz, es un evangelio poderoso que convierte el alma, hermanos, de aquel que se arrepiente y cree en Cristo como su único Salvador. Y él estaba firme en esa verdad. Él estaba seguro. Él lo enseñaba. Por eso dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes, firmes. El evangelio que has recibido es el verdadero. El evangelio que has escuchado es el real. El evangelio de Jesucristo. Su amor por ti, su muerte, su sepultura y su resurrección. Y si estás seguro, ¿qué esperas para ir a anunciarlo? ¿Me explico? ¿Me explico, hermanos? Por eso una iglesia firme será capaz de cumplir la labor misionera, porque está convencida que lo que cree es real, es verídico, es eficaz, y no duda en compartirlo, no duda en llevarlo a alguien más, no duda en tener que renunciar a todo por tener que llevar el evangelio a otras personas, no duda en tener que decir no a sí mismo por decirle sí a Dios, por obedecer, por ir, por orar, por dar, por apoyar. ¿Me explico, hermanos? Porque estamos firmes en lo que hemos creído. Pero también dice, hermanos, el apóstol Pablo, así que, hermanos míos amados, estad firmes, ¿sí?
constantes, constantes. La Nueva Versión Internacional, hermanos, otra traducción de este versículo dice: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Así que en ese versículo, hermanos, la palabra constante también se entiende como inconmovibles. La palabra inconmovible, hermanos, significa que no se puede conmover o no se puede alterar. Y en estos tiempos, hermanos, donde los pensamientos y las acciones de la humanidad son como en los tiempos de Noé, la iglesia tiene que estar constante e inconmovible. No moverse, hermanos, de las verdades bíblicas y de las prácticas sanas para ser una iglesia que crezca, que avance, conscientes y enfocados en que el trabajo que se hace para el Señor no es en vano. Tiene un propósito. En ese tiempo, hermanos, las corrientes de filosofías y nuevas ideologías están contaminando y pervirtiendo incluso a las llamadas iglesias evangélicas. Y lo hacen, hermanos, admitiendo prácticas y permitiendo estilos de vida que van en contra de la santidad de nuestro Dios. Se están moviendo. Pablo escribe a los Corintios, hermanos, acerca de algunas normas de conducta del cristiano de las cuales no debe moverse, debe de permanecer, estar constante en ello para poder ser una iglesia santa y gloriosa para el Señor. Y hermanos, es una bendición poder encontrar iglesias que aman misiones. Y déjame decirlo así, hermanos, no todas las iglesias tienen el enfoque, el amor y la fuerza por la obra misionera. Se están enfocando nada más en sí mismos, ¿me explico? En crecer, en desarrollarse, en progresar, en avanzar, en tener. Pero están olvidando que el corazón de Dios es misiones. Que el propósito de Dios, hermanos, desde el principio y hasta ahora es misiones. Que incluso Él, hermanos, Jesucristo tuvo que dejar su lugar, ¿me explico? Él tuvo que dejar su lugar enseñándonos la importancia de misiones. Amor a nosotros, quienes no merecíamos, pero lo hizo. Hay tantas iglesias que están dejando y descuidando, hermanos, la labor misionera. Y es muy bonito encontrar iglesias que lo están haciendo como ustedes. Pero, hermanos, nunca hay que conformarse. Siempre se puede más. ¿Me explico? Siempre se puede más. Siempre podemos mejorar. Siempre podemos avanzar. Y para que eso se logre, Dios nos llama a ser una iglesia firme y constante. Hermanos, estamos en tiempos bien difíciles. Las nuevas corrientes, los pensamientos, las filosofías están trayendo tanta fuerza, hermanos, que están incluso afectando la mente y los corazones de los cristianos, de las iglesias. Pablo, hermanos, en toda esta carta podemos entender que él tuvo que tocar hasta puntos muy delicados por los cuales Satanás llega a afectar los corazones de los cristianos para destruir las iglesias. Y hermanos, ninguna iglesia está exenta, incluso pues no hay que pensar en eso, del ataque de Satanás. Satanás atacará, hermanos, y lo hará si no estamos enfocados y nos descuidamos. Y él habló, hermanos, acerca de la fornicación. Pablo habló acerca de la idolatría. Pablo habló del peligro del adulterio, de los ladrones, de los avaros, de los borrachos, de los maldicientes, de los estafadores. Y habló de todo esto, hermanos, porque eran los peligros que estaban ahí latentes en contra de la iglesia de los Corintios, que los estaba desenfocando de su deber principal de hacer la obra de los creyentes, ¿verdad? De edificar a la iglesia, de llevar el evangelio a toda criatura. Y Pablo tuvo que hablar acerca de estas cosas para decirles: hey, somos una iglesia, ¿me explico? Una iglesia que fue rescatada por un Dios santo y nos ha llamado a ser una iglesia santa, ¿me explico? Una iglesia santa que no se debe mover en ninguna de esas doctrinas y enseñanzas, de esas prácticas que edifican y fortalecen la vida de los cristianos.
habló, hermanos, acerca de la pureza en el matrimonio. Matrimonios sanos, matrimonios unidos, matrimonios fuertes, para que haya también familias sanas, unidas y fuertes. Una iglesia se compone por corazones, por matrimonios, por familias. Y si descuidamos alguna parte de estas, hermanos, la iglesia se va a desvanecer y va a perder la fuerza que debe tener para poder hacer la labor a la cual Él nos ha llamado. Corintios 15, hermanos, volvemos ahí, por favor. 15:58. Ese versículo, hermanos, otra vez. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor. Iglesia y estimados hermanos, con mucho amor quiero decirles esto. El Señor conoce todo el esfuerzo que ustedes han hecho por hacer la obra misionera. Él conoce el sacrificio también que hacen. Él sabe, ¿verdad?, la importancia que le están dando al tomar un tiempo para orar por cada uno de los misioneros que han decidido apoyar. ¿Me explico? Dios conoce sus corazones, Él conoce sus mentes, Él conoce su esfuerzo, el trabajo que están haciendo. Y quiero decirle algo: nada para el Señor, nada de lo que se hace para el Señor es en vano. Nada. Así que vale la pena, hermanos. Vale la pena tomar tiempo para orar. Vale la pena tener que sacrificarte a algo tuyo para poder entregar una ofrenda de amor para la obra misionera. Y también valdrá la pena que haya corazones aquí, hermanos, que digan: yo quiero hacer más por la obra de Dios. He orado, he apoyado y lo voy a seguir haciendo porque es un deber para siempre que tenemos que hacer como hijos de Dios. ¿Me explico? Es un deber para siempre. Pero si Dios te ha puesto en tu corazón a hacer algo más, es porque Él nos llamó a hacerlo. Y es aquellos, hermanos, que cuando recordamos la palabra que le dijo a Isaías: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. ¿Me explico, hermanos? No será en vano, y no es en vano el esfuerzo que ya haces para Dios, pero tampoco será en vano aquel esfuerzo que sigas haciendo aún más para el Señor, porque el Señor te conoce y sabe con cuánto amor lo estás haciendo. Pero tampoco será en vano aquellos que han decidido renunciar a sí mismos por obedecer al Señor e ir a otro lugar para predicar su palabra, hermanos. Y ustedes están siendo parte de esta obra misionera. El hecho de que oren, que aporten, que apoyen, ya es. Pero si hay alguien, hermanos, que Dios está llamando para ir, hágalo, porque no es en vano. El Señor paga, y paga muy bien, en el sentido que te sabe recompensar con la paz en tu corazón y con aquellas recompensas espirituales por obedecerle a Él. Así que, hermanos, el Señor nos llama a ser una iglesia firme y constante y a crecer en la obra del Señor. Siempre dice ahí, creciendo en la obra del Señor, siempre. Siempre podemos crecer, siempre podemos mejorar, siempre podemos hacer más. Si lo han hecho, hermanos, aún se puede más. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que estar conscientes que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, hermanos. Y gloria a Dios por ello. Mi oración por ustedes, hermanos, es que sigan siendo esa iglesia firme y constante. Que no se conformen con lo que ya han hecho, sino que procuren crecer siempre. Conscientes de que el trabajo que se hace para el Señor no es en vano. Vamos a orar, hermanos, por favor. Padre Dios y eterno Señor, te damos muchas gracias, Padre, por hablarnos en esta hora. Gracias, Padre, por este bonito tiempo que como iglesia se está teniendo. Gracias por la convivencia. Gracias, Padre, por el enfoque
de esta actividad, por el propósito. Gracias, Dios, por recordarnos con una exhortación cuál es el deber que tenemos como cristianos, como discípulos y también como iglesia. Te doy gracias, Padre, por esta iglesia. Te doy gracias por su pastor, por su familia. Te doy gracias por cada una de las familias que la componen. Te doy gracias por el amor que han puesto hasta ahora por la obra misionera. Te doy gracias por el trabajo que han hecho hasta ahora con la obra misionera. Te doy gracias por la labor evangelística que están haciendo en este lugar, en Judea, en Jerusalén. Te doy gracias, Padre, por ese deseo de querer hacer más para ti. Te doy gracias por querer ser una iglesia, Señor, que te honre, que te glorifique. Pero oro, Señor, para que hagas de esta iglesia una iglesia firme y una iglesia constante. Una iglesia que esté segura de lo que cree, para que pueda con seguridad hacer la obra misionera. Para que sea una iglesia constante, inconmovible, que no se mueva en aquellas prácticas sanas y santas a las cuales nos has llamado para vivir en cualquier tiempo y en cualquier lugar, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que siempre podemos mejorar, que siempre podemos hacer más, que podemos esforzarnos todavía más, conscientes y enfocados de que nada de lo que se hace para tu obra es en vano, sino que tú tienes un propósito, un fin, una meta, con promesas fieles, las cuales cumples y con las cuales nos demuestras, Señor, que estás con nosotros y que en verdad la obra que se hace con amor es valiosa, es verídica y es eficaz. Oro por esta iglesia, Señor. Gracias por el amor que tienen entre ellos, por edificar, por compartir, por hablar. Gracias por el amor que han mostrado hasta ahora por la obra misionera. Rogando, Señor, que puedan crecer aún más en esta labor tan importante. Te ruego esto, bendito Dios, y te doy muchas gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias. Gracias, pastor. Vamos a orar un momentito, cierre sus ojos y sigamos en oración, porque quiero animarle a que usted tome un momento para orar. Si Dios le habló a su corazón, yo le invito en actitud de oración. Algunos ya están de rodillas. Yo sé que esta es una cena, pero si Dios le habló a su corazón, yo le quiero animar que usted le responda a Dios, porque Él le habló. Entonces, haga un altar en su corazón, pase un momento en oración. Y yo le quiero invitar a tomar esta decisión. Se nos predicó muy claro la decisión de que usted sea un creyente estable y firme. A lo mejor usted está batallando en su vida, es muy posible, pero yo le invito a tener una fe firme y estable. Y si hay alguno que está tomando esa decisión, sí, yo estoy tomando esa decisión. ¿Puedo ver su mano un momentito? Dios me habló en mi corazón, pastor, y yo voy a ser una cristiana firme, un cristiano estable. Veo su mano, puede bajarla. ¿Por qué no ora y pasa un momento en oración con Dios y dígale: Señor, ¿cómo me cuesta trabajo? Te necesito, pero quiero ser firme y constante. Ore a Dios un momentito, usted y Dios, ore personalmente. No esté viendo a los demás, usted ore a Dios, tome usted un momento personal. Y yo le animo a que usted sea firme y constante. Quiero preguntar una segunda cosa. ¿Usted tiene la certeza de que va a ir al cielo un día? Se nos hablaba de que Cristo murió con ese propósito, de que podamos tener vida eterna. Y quizás usted pueda pensar, y quizás alguno diga: no estoy seguro de ir al cielo. Yo le invito a recibir a Cristo. Cristo ya murió por usted, un amor tan grande del que se nos habló, y lo único que usted necesita es invitar a Cristo a su vida, que Él entre, le perdone y le salve. Y si hubiera alguno que diga: eso me llama mucho la atención, pastor, yo sí quiero que Él entre a mi vida y me perdone y me salve, yo le invito a recibir a Cristo en su corazón. Y si hubiera alguno que dice: yo quiero recibir a Cristo, yo quiero orar por usted,
quisiera saber si alguno quisiera recibir a Cristo y que me lo indique levantando su mano un momentito. Yo quiero recibir a Cristo, pastor. ¿Habría alguno, alguna dama, algún varón? Yo quiero recibir a Cristo. ¿Podría levantar su mano un momentito si tiene ese corazón? ¿Alguno que diga, yo quiero recibir a Cristo? ¿Alguno? No le dé pena, yo sé que es la cenita, pero no hay mejor cosa o decisión que usted pudiera tomar que invitar a Cristo a su corazón. Yo lo hice, muchos lo hicimos aquí, pero si a usted le hace falta recibir a Cristo, hágalo. Va a ver cómo Cristo entra a su vida y le perdona y le transforma su vida. ¿Habría alguno? Yo quiero recibir a Cristo, pastor. Tenga ánimo, reciba a Cristo. ¿Alguien? Señor, tú conoces la necesidad de cada persona que está aquí y te doy gracias por compartirnos tu palabra a través del pastor y te ruego que pueda ser una semilla que se quede en nuestro corazón permanentemente, especialmente cuando es bien tentador alejarnos de ti, alejarnos de la iglesia, dejar de leer nuestra Biblia, vivir depresivos y desanimados. Señor, que nos recuerdes este versito, que tú quieres que estemos firmes y constantes, creciendo, haciendo más para ti. Y Señor, gracias por desafiarnos. Yo te pido por que la iglesia Jico no solo siga estable y firme, sino que también nos des el corazón de querer hacer más para ti. Eso va a significar más trabajo, más esfuerzo, pero danos ese corazón, Señor. Y te rogamos que bendigas cada decisión tomada en esta noche. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.